Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar los saluda, le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo que hemos dedicado a observar lo que la Biblia nos enseña acerca de esa semana previa a la resurrección, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Para hoy tenemos prácticamente ya esa gloria que realmente viste la fe de nosotros, que es la resurrección de Cristo. Así que le invito para que se quede con nosotros y comparta este momento con relación a este tema de la resurrección de Cristo. Bien, amados hermanos, llegamos prácticamente al final de estos acontecimientos gloriosos con relación a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos hablado acerca de esos acontecimientos con relación a la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Posterior a esto encontramos ese día de reposo que correspondería al día después de la Pascua, y encontraríamos el siguiente día de reposo que correspondería al séptimo día de la semana, ya establecido por Dios en la ley. Así que después de estos 2 días en que Dios no solamente se ocupa en Cristo Jesús de el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también se ocupa de que nuestros pecados sean sepultados. Y hoy vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa resurrección que nos da a nosotros los creyentes, nos da la victoria. La pregunta es sencilla y su respuesta es contundente. La pregunta es: ¿por qué la resurrección de Cristo es tan importante para nuestra fe? ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan importante para nuestra fe? La Biblia responde. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, Pablo enseña con relación a la resurrección de los muertos y responde esta pregunta contundentemente. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en la cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí
a la iglesia de Dios. Verso 12. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Qué tremendo, amados hermanos. La resurrección de Cristo sella ese pacto, sella ese perdón, sella esa gloria que produjo la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, dice la palabra, sí, Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Y aún estamos nosotros en nuestros delitos y pecados, es decir, que no hay salvación. Entonces la resurrección de Cristo es prácticamente el triunfo de los creyentes. Es prácticamente el sello que garantiza que verdaderamente nosotros ahora somos parte de esta nueva vida en Cristo Jesús. Así que los relatos bíblicos con relación a la resurrección y la aparición de Jesús son de esta manera. Leemos en la Biblia cronológica, página 1267. La importancia de la muerte de Jesús se ve sobrepasada únicamente por las buenas nuevas de resurrección. Jesús ha profetizado que Él va a vivir de nuevo y por lo tanto su credibilidad corre peligro si ahora no puede demostrar que tiene poder sobre su propia muerte. Ese mismo argumento y sus implicaciones evidentes ya ha hecho que los líderes judíos exijan que haya un guardia romano ante el sepulcro. Los sucesos que siguen son maravillosos. No solo confirman la credibilidad de Jesús, sino que también les proporcionan a los creyentes la garantía de la vida después de la muerte. El drama de la aparición de Jesús se manifiesta con un temor inicial, sorpresa e incredulidad franca por parte de los discípulos. Pero a partir de allí se torna en fe y gozosa celebración. Su aparición no es una aparición del mundo de los espíritus. Jesús come en su presencia y los invita a tocar las heridas donde sus manos fueron clavadas a la cruz. No solo aparece inmediatamente después de la resurrección en Jerusalén, sino que también más tarde en Galilea. La aparición de Jesús no es un mero invento de la imaginación de ellos. Este es Jesús. Los escritores de los evangelios comienzan sus relatos de la resurrección cuando se hace rodar la roca que sella el sepulcro. Varias mujeres llegan a la tumba temprano el domingo por la mañana y la encuentran vacía. Cuando los ángeles que están en la tumba les dicen que Jesús ha resucitado de entre los muertos, las mujeres reaccionan tanto con miedo como con alegría. A estas alturas, la cronología de los sucesos se vuelve algo compleja, pero parece ser que María Magdalena
corre adelantándose a las otras mujeres para hallar a Pedro y a Juan, los cuales, una vez informados de la desaparición del cuerpo, corren junto a María al sepulcro vacío. Mientras Pedro y Juan se retiran bastantemente perplejos, Jesús mismo se le aparece a María Magdalena, allí en el sepulcro, y luego a las otras mujeres que aún están regresando de la tumba para contar acerca de la resurrección. Por supuesto que la aparición de Jesús a María y a las otras mujeres les da más motivo para hablar, pero cuando los discípulos las oyen, simplemente no pueden creerlo. Si bien no hay un registro directo, al parecer Jesús se le presenta especialmente a Pedro en algún momento durante el domingo. Los otros apóstoles hacen referencia a esa aparición mientras están tratando el tema de la resurrección. Más tarde, esa noche con su discípulo llamado Cleofas, a quien Jesús se le había aparecido también ese mismo día. Finalmente, en el día de la resurrección, Jesús se aparece a todos los demás apóstoles, salvo Tomás, que no está presente en ese momento. La incredulidad subsiguiente de Tomás se disipa una semana después, cuando Jesús se aparece de nuevo ante los apóstoles y Tomás ve a Jesús en persona. Los apóstoles permanecerán con Jesús en varias ocasiones, tanto en Jerusalén como más al norte en Galilea. Antes de que les dé su misión apostólica las instrucciones respecto a su partida. Sienta ahora la quietud y la expectativa de la mañana de este fundamental milagro, la resurrección de Cristo. Se hace rodar la roca, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Las mujeres llegan al sepulcro. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir y ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Se anuncia la resurrección. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y las mujeres se les recuerda la profecía. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Las mujeres se van temerosas, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada
a nadie porque tenían miedo. Pedro y Juan son informados. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y Juan ven el sepulcro. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron sus discípulos a los suyos. Jesús con María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué llorás? ¿A quién buscáis? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús aparece a las mujeres. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, porque para que vayan a Galilea, allí me verán. Los sumos sacerdotes lo ocultan. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Las mujeres cuentan sobre la aparición. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juan y María madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía una locura las palabras de ellas, y no las creían. Jesús se le aparece a Cleofas. He aquí
2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le reconociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él, sabiendo las cosas que en ella han acontecido, les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Se revela la identidad de Jesús. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cleofas cuenta sobre la aparición. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y cuando todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los apóstoles reciben autoridad.
Entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros. Como me envió el Padre, asimismo también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis les son retenidos. Las dudas de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere el dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Jesús se le aparece a Tomás. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, mi Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús aparece a los discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Pedro restablecido. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Se predice la muerte de Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías,
Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Se cuestiona la muerte de Juan. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hasta aquí vemos, amados hermanos, la gloria y la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Unas palabras que me impactan son esas palabras que Jesús dice que bienaventurados los que sin ver creyeron. Y me llama la atención que cada vez que Jesús se aparecía a sus discípulos, ellos sabían que era Jesús, pero no podían reconocerle. Posiblemente, al parecer, su aspecto o el aspecto de Jesús cambió notablemente. O Jesús hacía que sus discípulos no creyeran en él por su apariencia, sino por lo que verdaderamente él era. Eso marca una diferencia para nosotros hoy en día. Muchos quieren creer en Jesús posiblemente por las cosas, por las cosas que puede dar, o por necesidad, o por interés. Son muy pocas las personas que realmente han creído en Jesús por lo que Él es. El Hijo de Dios, la persona que dio su vida en la cruz del Calvario, que entregó su vida por amor, que se entregó a la muerte para que nosotros pudiésemos tener ese perdón y esa salvación. Es por fe, amados hermanos, no es por interés, es por fe. Así que vienen lo que son las instrucciones finales, ya las instrucciones finales y la ascensión de Jesús. Después de estos sucesos maravillosos, a Jesús se le vuelve a ver con sus apóstoles en una montaña de Galilea. Allí se les da la misión especial de evangelizar el mundo, una tarea que deben lograr mediante sus testimonios personales respecto de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Aun cuando están recibiendo esta comisión, algunos de ellos continúan teniendo dudas acerca de su misión. Pero pronto llegará el momento en que, llenos con el Espíritu Santo de Dios, cada uno se mantendrá firme en su fe y se convertirá en una fuerza vibrante para cambiar los corazones de los hombres y el de las mujeres de todo el mundo. Pasa un tiempo antes de que Jesús haga su última aparición con los apóstoles. La cena pasa a ser en Jerusalén. Allí Jesús instruye a los apóstoles a permanecer en la ciudad hasta que reciban un poder especial que Él promete que provendrá o vendrá del Padre. Más tarde les da instrucciones finales, les promete el Espíritu Santo y luego es arrebatado al cielo mientras 2 ángeles se quedan para consolar a los apóstoles con la gran promesa de su segunda venida. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
Jesús permanece con ellos 40 días. 40 días permanece con ellos y sus discípulos permanecen otros 10 días allí en el aposento alto, en donde allí van a elegir el apóstol número 12, a Matías. Y en la fiesta de Pentecostés, una fiesta que sucede 50 días después de la Pascua, allí es donde recibirán la promesa del Espíritu Santo. Jesús comisiona a los apóstoles. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Instrucciones para la partida. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La ascensión de Jesús. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos regresan gozosos. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Llamado para reemplazar a Judas. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y le dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fueron notorios a los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres
que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Quiero hacer un paréntesis acá, amados hermanos, con relación a la muerte de Judas Iscariote. En los relatos que habíamos visto con relación a los sacerdotes, vimos que los sacerdotes habían comprado ese campo, mas sin embargo vemos que Judas fue y se suicidó en este campo, y por eso es que se llama el campo de sangre. Qué tremendo, amados hermanos, solamente para mirar esta pequeña nota. Seguimos. Matías es elegido apóstol. Y señalaron a dos, y a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Se predica de Jesús, y ellos saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Conclusión de los relatos de los evangelios. Conclusión de los relatos de los evangelios. El relato de Juan incluye esta declaración en cuanto a su propósito de registrar los acontecimientos del ministerio de Jesús. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De hecho, cada uno de los otros relatos tienen incuestionablemente el mismo propósito: la preservación del registro de la vida, las enseñanzas y las obras milagrosas de Jesús, para que todo el que lo lea reconozca o lo reconozca como Señor y Salvador. Juan incluye su registro indicando que tanto él como los otros escritores de los evangelios solo han podido asumir en palabras una pequeña parte de todos los milagros, las sanidades, las oraciones y las predicaciones que Jesús llevó a cabo mientras estuvo en la tierra. Juan dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Con solo estos 4 breves relatos, hablando de los evangelios, hablando de la vida de Jesús, la historia de Jesús, ha sido preservada a lo largo de los siglos para cada generación. Ha sido traducida a la mayoría de los idiomas de la tierra y ha sido creída por innumerables millones que han respondido con fe obediente a Dios mediante su Hijo Jesucristo. Esto, amados hermanos, es el fundamento de nuestra fe. Este es el evangelio que se predica, el llamado al arrepentimiento a través del mensaje de la cruz, a través de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar, amados hermanos, quiero concluir con una pregunta y obviamente su respuesta. ¿Y qué de nosotros? ¿Cuál es la historia que marcamos nosotros como creyentes? Amados hermanos, esa historia la marca nuestro testimonio y la marca esa esperanza del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo.
nosotros estamos sujetos, amados hermanos, así como el pueblo de Israel estaba sujeto al advenimiento, a la venida del Mesías. Ahora nosotros estamos sujetos al regreso, al pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que es de suma importancia que nosotros meditemos en nuestra verdadera fe y en nuestra verdadera vida cristiana. Cuando el Señor vino, cuando se manifestó el Mesías, la gente estaba sujeta, sometida, subyugada por la religión. Y no se dieron, no se percataron, no entendieron, no conocieron la visitación que Dios les hacía a través de Cristo Jesús. Exactamente pasará el día en que Jesús regrese nuevamente por su pueblo. Muchos estarán casándose, dándose en casamiento. Dice que será como la venida, allí como los tiempos de Noé, como los tiempos de Sodoma, todo el mundo ocupándose en sus asuntos, sometidos a la religión, a los sistemas religiosos, pero no en lo que verdaderamente compete para nosotros los creyentes, y es mantenernos firmes, ser fieles a nuestra fe, fieles a la esperanza del pronto regreso de Cristo, fieles a esa esperanza de la vida eterna, fieles a la resurrección de entre los muertos para deleite de la vida eterna. Así que yo le invito, amado hermano, amado amigo, persona que nos escucha, yo le invito para que medite en su vida, medite en su caminar, que no le dé más vueltas a su vida, que se acerque a Cristo, que reconozca que verdaderamente Él es el único camino, que Él es la única persona que puede transformar, cambiar su vida, abrir su entendimiento, concederle ese privilegio de ser parte de esta hermosa familia de la fe, convertirlo en un hijo de Dios, en un verdadero hijo de Dios, sellarlo con el Espíritu Santo y aguardar la esperanza de la venida de Cristo y de la gloria eterna. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí. Si considera que esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con otras personas. Y le invito para que no se pierda nuestros estudios. Puede visitarnos ahí en Facebook o en Instagram, o ir a nuestra página de podcast y escuchar nuestros mensajes. Que Dios los bendiga, amados hermanos. My home, you see my land, visit